Hey, señores de la tribu y toda la comunidad de Juan Camilo, hoy estamos aquí en un nuevo episodio hablando exactamente de la vanagloria a la gracia, ¿no? Conversamos esta semana con Juan Camilo, que es un empresario aquí en la ciudad de Cali, muy importante, que está marcando una pauta poderosa. Yo le digo el Yaditos de Colombia, ¿no? Porque tiene un mentor muy poderoso a nivel mundial y nos dimos la oportunidad de conocernos hace poco en el gimnasio. Así es, sí, el Ignacio. Yo veía que era como muy intenso, era haciendo ejercicio, mantenía como mucho en la película. Y yo decía, este man tiene algo, y luego nos empezamos a dar la manita y a saludarnos, y yo, este man tiene algo, algo. Y luego conversando, ¿cómo le parece que su mamá es cristiana y el pelado, aquí en Colombia le decimos pelado, no porque no tenga ropa, sino porque le decimos así, es un hijo de la promesa? Entonces conversábamos y, y se nos dio la oportunidad de tener este conversatorio aquí. Y literal es para que ustedes puedan edificarse en un aspecto más empresarial, para que tengamos una historia real de éxito y podamos crear afinidad con ambas historias, tanto ya ustedes conocen la mía y ahorita van a conocer un poco la de Juan Camilo. Juan Camilo, bienvenido a este episodio. No, gracias, Brandon, por tenerme aquí. Realmente es un placer. Y bueno, espero que hoy mi historia sea de impacto y que les sirva para no solo escuchar y motivarse, sino también para que sea un espejo para las vidas de todas las personas que nos están viendo. Y sí, ahí, como lo dice Brandon, nosotros nos vimos en el gimnasio y empezó el saludo y todo. Y al final yo siempre he creído que Dios pone las personas correctas para hallar el mensaje. Entonces aquí estamos y bueno, que sea de mucho valor y realmente les toque el corazón y no solo les toque, sino que les permita dar esa acción, dar ese paso. Ok, Camilo, gracias entonces por también darte la oportunidad de que conversáramos un poco más a profundidad. Estuvimos hablando la semana pasada y me contabas que muy chiquitico te tocó vivir la ausencia de un padre y de un momento a otro, o sea, no te diste cuenta y ya estabas como asumiendo la responsabilidad de papá, literal. Estabas ya llevando finanzas a tu casa, tus hermanas, me contabas que tienes 2 hermanas y también empezaste a llevarle y a suplir algunas necesidades en tu casa. Entonces yo te pregunto, ¿cómo marcó eso tu niñez? O sea, ¿qué sentías en el momento en que te tocó empezar a asumir como el rol de papá y tan niño? Bueno, no, realmente ahorita que lo pienso, yo fue algo muy, yo no en el momento no lo veía así, pero fue una bendición, porque como quiera que yo no tuviera ese respaldo de mi padre y el respaldo de los padres de mis hermanas, porque ninguno estuvo, de cierta manera a mí me hizo mover mucho, me hizo empujarme. Entonces, lo que más significó para mí en ese momento fue que tenía un porqué lo suficientemente grande, que eran mis hermanas y mi mamá, y era alguien por las que tenía que luchar, por las que tenía que cambiar la historia, por lo que tenía que arriesgarme, por las que tenía que hacer algo diferente, porque en ese entonces yo iba a entrar a la universidad, recién había salido del colegio, yo vendía perfumes, suplementos, y al final, pues yo sabía que con eso no iba a poder hacer mucho. Entonces eso me hizo literalmente coger otro rumbo, arriesgarme. Siempre he dicho que uno tiene que poner todo por uno mismo y obviamente siempre confiando en Dios, que Dios es el que te respalda cada decisión que tú tomas. Y de hecho me acuerdo mucho porque en ese entonces, cuando yo iba a emprender por primera vez, lo primero que hicimos cuando yo decidí emprender fue que mi mamá me dijo, le estás entregando tu vida a Dios, estás diezmando, porque mi mamá siempre ha creído mucho eso, porque yo llegué a la casa, al cuarto de ella y le dije, mam, es que otra vez me quedé sin dinero, y yo aportando y todo, pero entonces no sentía que hacía nada, la nada y se iba de una todo. Entonces ella me está diezmando, y yo no, entonces usted se está cerrando las puertas del cielo, las bendiciones del cielo. Entonces yo, bueno, porque yo, cuando uno está muchacho, y yo creo que todos han pasado por eso, cuando le han dicho el diezmo, todo es como, eso lo va a gastar el pastor, eso, Claro, pero claro. Es que todo lo que es bendición, o sea, en lo espiritual, todo lo que es de bendición, Satanás va a tirar a atacar todos los conceptos que son de bendición, ¿no? total, entonces, claro, esa era mi mente, no, yo sí me voy a gastar, decía yo, no, si voy diezmo 100.000, el pastor se los gasta, o eso se lo van a Una gastar en la iglesia, camioneta y todo todo. eso, lo que dice todo el mundo, pero eso lo que literalmente uno hace es cerrarse las puertas a las bendiciones, porque al final mi mamá siempre inculcó mucho eso de seguir mucho a Dios, o sea, siempre me formó como con ese criterio, y yo literalmente lo que hice fue arrodillarme antes de emprender, de invertir, y me acuerdo mucho que yo no le pedí a Dios como, hey, Dios, atrás de esta inversión,
dame $10.000 o dame veinte Mm. mil dólares. No, yo le dije, Dios mío, haga lo que tenga que hacer en mi vida. O sea, no lo veías como un fondo de inversión, como lo ven muchos, ¿no? Que llegan a la iglesia y piensan que Dios es un fondo de inversión y que le meten 10.000 y que Él les va a dar 20.000. Eso, hay gente que llega y no, doné, veis que doné 10.000, 100.000, entonces ya la otra semana va a recibir 1.000.000, o dan 500.000 de diezmo, lo que sea, ofrenda, entonces ya piensa que les va a multiplicar de una. Al final toda es la intención. Entonces yo recuerdo mucho que lo que hice fue que me arrodillé, le dije, Dios mío, haz lo que tengas que hacer con esto, tú sabes en mi corazón lo que hay, quiero crecer, quiero ayudar a mi familia, pero nunca le pedí como algo en específico, lo que fuera su voluntad. Y ahí para allá mi vida empezó a trascender, pude cada vez ayudar más a mi mamá, a mis hermanas, a mi familia, y eso era mi motor, porque al final, yo se lo digo a todo el mundo, si tú no tienes un porqué lo suficientemente grande, siempre vas a dejar las cosas para después, Correcto. porque al final de eso se trata, que algo que te empuje cuando no quieras hacerlo, cuando te sientas cansado, cuando entre la duda, tienes que tener ese porqué y obviamente estar pegado a Dios. Porque al final muchas veces cuando yo me sentía caído, cuando me sentía que ya no podía más, que no me iban a salir las cosas bien, ahí estaba mi mamá como, no, hijo, tú sabes que al final Dios respalda tus decisiones. Ella me dio esta promesa que yo me la tatué también, que es Primera de Corintios 2:9, que es ni lo que oído oyó, ni lo que ojo vio son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Me lo repetía una y otra vez, aun cuando yo no veía todavía lo que Dios tenía para mí. Y así fue, de un momento a otro, pum, Dios empezó a bendecirme y también pude ser de bendición para otros, para mi familia. Mi mamá salió de muchas deudas. Literalmente fue una bendición y ahí yo pienso que parte todo. O sea, lo que más marcó en mí fue tener un motor, un porqué. Y yo te pregunto exactamente, o sea, ¿qué o de pronto no eras consciente? O sea, ¿qué sentías vos? ¿Cuántos años tenías? En ese 14, 15 años. entonces, 16. 16. ¿Qué sentías vos a los 16 años emprendiendo y llevando alimento, digamos, a tu casa? O sea, ¿vos eras consciente de eso o simplemente estabas jugando a ser hombre o No, yo cómo era la película? No, yo literalmente yo lo hacía porque mi mamá en ese entonces ya siempre me crió diciéndome, hoy lo que yo te estoy enseñando me lo vas a agradecer en unos años, cuando usted ya seas mayor. Porque claro, yo ganaba, yo entrenaba gente, vendía perfumería, ella me decía, el 50% es para la casa. Obviamente yo también lo hacía con, te tengo que ayudar. Pero uno cuando está en esa edad, uno que quiere gastarse toda la plata en uno, o irse de rumba, o irse de fiesta, o tener para sacar las niñas y demás. Entonces, mi mamá me forjó eso mucho. Al momento, yo la verdad no lo entendía. Yo como que, "Ay, ¿por qué me quitan mi plata?". Pero luego, con el tiempo, cada vez que lo iba haciendo, yo decía, no, es que yo tengo unas hermanas, tengo una mamá, y si, o sea, y si yo estoy haciendo esto ahorita, es porque hay o sea, un propósito de Dios. O Mm. sea, no había un hombre en mi casa que dijera, yo soy el respaldo. Entonces, claro, yo dije, bueno, Dios, tú me estás dando esto a mí ahorita, me metiste por este camino, es porque me mandaste para esto. Y hay gente ahí, o sea, hay hijos, literalmente, hombres en las casas, y que lo que van y se gastan no son ni capaces de invertírselo a su mamá, a su abuela a comer, no son capaces de decir, hey, pongo esto para la casa, sino que todo piensan en sí mismo y todo quieren y lo tiran cada fin de semana. Sí, no está el principio de la honra. Y mira que lo que dice ahí Camilo, todos los muchachos que están viendo esto, es tan importante que el primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre y a tu madre. Y hay dos cosas ahí puntuales. Dice, para que tengas larga vida y para que todo lo que hagas te vaya bien. Y de pronto inconscientemente Juan Camilo estaba haciendo algo que no sabía, pero eso activó el reino de los cielos y las riquezas de los cielos la activó en vos porque a lo largo de la historia vamos a ir viendo a lo largo de la historia cómo va evolucionando todo y resulta que Juan Camilo, ha alcanzado la cima y luego ha alcanzado la encima y luego otra vez, pero siempre ha tenido como la riqueza correteándote, ¿no? Como Y detrás tuyo. Y es porque ha entendido ese principio claro. Él ha honrado a sus padres, como lo establece la palabra, y es algo que todos nosotros como hijos debemos de aprender a hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso también honro a mis padres también. Yo les doy su ofrenda mensual a ellos, les envío dinero y estoy pendiente a lo que ellos necesiten y eso activa en el mundo espiritual la riqueza. Sí hay algunos otros principios que también son poderosos, pero el primer mandamiento con promesa es honre a su padre y a su madre. Entonces, Camilo, en todo este camino, vos me contabas, por ejemplo, esta mañana también conversábamos y me decíamos, es que yo soy flaquito, yo era flaquito y vos vieras qué tal, que yo te decía que hiciéramos, que te iba a enseñar unos códigos para hacer pantorrilla sin necesidad de hacer mucho.
Entonces él decía, no, es que yo era flaquito y tan, tan, tan. Pero en medio de eso, vos tenías algunas inseguridades, ¿no? En tu físico. Y eso te llevó también a lo que sos hoy, ¿no? Claro. ¿Cuál fue como la herida más fuerte que te quedó en esos años? O sea, lo que más te marcó siendo así, que te sentías así como con muchas inseguridades por tu físico. No, yo en ese entonces que era muy flaco, o sea, era muy flaquito y literalmente, no, era flaquito, feo, no, no tenía dinero en ese entonces tampoco. Entonces, al final, eso marcó mucho porque siempre como en el colegio y todo, era como, vos muy flaquito, me cogían de recocha, que orejón, que lo otro, de todo. Cuando usted está creciendo, usted se rodea de todo, de mucha gente que te coge de parche por cualquier cosa, así usted no la tenga. Entonces, al final, más allá de lo que yo creía, eran las inseguridades que te implantaban otras personas, que te las proyectaban. Entonces, y uno muchas veces crece con eso. Y hay mucha gente O sea, así. te empezaste a creer lo que el mundo decía que vos eras. Exacto. Entonces, yo caí en eso una y otra vez, no, que es que vos sos muy flaquito, que es que vos muy dientón, muy narizón, muy orejón. Entonces, ya me veía por todos los lados, me veía mal. Pero al final, a través de ese dolor, yo, bueno, si estoy tan flaquito, tan ese, me voy a meter al gimnasio, voy a trabajar en mí. Y empecé ese camino y al final todo eso que en eso en algún momento fue dolor, porque claro, yo en algún momento eso me hacía sentir mal, me hacía sentir inseguro, en algún momento yo era del salón el que no hablaba, el que no le gustaba pararse al frente a exponer, el que no le gustaba sonreírse, yo era los que me sonreía así, claro, porque yo cuando estuve pequeño yo me caí, me tomé muchos dientes, ahorita tengo dientes bonitos, gracias a Dios, pero antes, entonces me llené de inseguridades y al final eso solo hacía que pues yo viviera ahí como amargado y eso, pero eso hizo que de cierta manera yo me empujara, me metiera al gimnasio, creciera, eh, y al final eso forma tu carácter. O sea, las personas cuando te lanzan esas cosas malas o esos comentarios negativos solo están proyectando lo que son o lo que les da miedo en ellos. Y ya está. Sí, sí. Mira que eso es algo bueno. O sea, muchas personas ven como ese rechazo o esas heridas que nos hacen de chiquitico y lo que hacen es que se tiran al suelo, papi, y ahí se quedan y no hacen nada por su vida y simplemente se creen lo que el mundo les dijo que era, pero nunca confiaron en lo que el Señor dijo que era. O sea, Y yo creo que lo que vos hiciste ahí fue confiar en lo que el Señor te dijo que era, porque vos por dentro decías, yo puedo ser alguien, yo puedo ser alguien. Ahí es donde empezás a entrenar, empezás a volverte fuerte. Y a mí, por ejemplo, lo que hoy en día hace que yo tenga el carácter que tenga es el rechazo que sufrí de niño. claro. Mis tías me rechazaron, mi familia me rechazaba, mis primos me golpeaban, me hacían mucho bullying. A mí un día un niño me enterró un lápiz por acá en la garganta porque me hacía bullying. Yo me cansé, me volví muy agresivo y luego empecé a buscar también validación y empecé a jugar a lo que jugaban los hombres. Yo era un niño jugando a ser hombre y, y eso me funcionó muy bien, porque yo a los 14 años ya empecé a trabajar y a asumir responsabilidades. Desde los 14 años me mantengo yo mismo. Entonces eso me dio mucho crecimiento y yo pienso que las personas que han sufrido de rechazo o de maltrato o que el mundo ha querido imprimirle cosas que realmente no son o hacerle bullying, deberían de usar eso más bien como gasolina, como eutanaje para poder mejorar sus habilidades y con fuerza decir, ni la pobreza, ni la maldad, ni lo que me dijeron, nada de eso es lo que yo soy lo que el Señor dice que yo soy y voy a ir para adelante y de frente y a cumplir lo que el Señor para lo que el Señor me trajo aquí en esta tierra. No, y es que hablando de eso, hay algo muy importante y me hiciste acordar fue que cuando yo decidí dejar la universidad, yo me acuerdo que todo el mundo, mi familia, o sea, hablando de opiniones, ¿no? Mi abuela me dio una decepción, pues, obviamente porque los abuelos vienen creados con el este que tiene que ir a la universidad para tener un título y demás. Mi papá me dijo, jamás te vuelvo a apoyar. O sea, bueno, y no me apoyaba mucho, pero jamás te vuelvo a apoyar. Y toda la gente, cuando recién yo estaba creando este, me dijo, no, lo mejor que pudiste hacer fue salirte de la universidad. Y no es que la universidad era mala, sino que simplemente no era el camino que Dios tenía para mí. Pero el mundo no lo podía ver. Yo sí, porque yo estaba confiando en Dios. Y de hecho en estos días lo dije, que es que uno tiene que creer en la opinión de Dios, no en la del mundo. Porque cuando literalmente tú haces eso es que Dios puede respaldar, porque Dios va probando tu fe, te la va testeando. Y cuando tú eliges confiar, aunque todo el mundo te diga que no, pero Dios te está diciendo sí, Él es ahí donde te bendice. Y después de que yo de la universidad, mi vida empezó a ir hacia. Empezó a Entonces, explotar. ajá, Y era la oveja negra haberte ido de la universidad. sí, o sea, literalmente yo era el más loco,
¿cómo va a ser eso? El más tonto también, una vergüenza, sin un título no vas a ser nadie, ya te veré yo buscando trabajo en unos años porque no supiste hacer nada, o sea, de todos los Sí, ese es el comentarios. famoso cuento de que vayamos a la universidad para ser alguien en la vida, cuando el Señor dice que Él nos conoció desde antes de la formación, de la fundación del mundo, y que nos había visto desde la creación en el vientre. O sea, Él ya había establecido un camino concreto, un camino claro sobre nosotros, y nosotros copiándole al mundo de esas barbaridades que decía. Y lamentablemente Satanás usa mucho esa técnica de menosprecio, de bullying, para que la gente prácticamente no crea en lo que el Señor les prometió. Sí, Pero aquí viene algo importante, Juan Camilo, y es que en este camino empieza una búsqueda por validación. Y aquí es donde empieza que te metes a entrenar, empiezas a cambiar tu imagen, empezás a emprender. Dios te empezó a dar también ese poder de crear riqueza, te metiste a varios negocios explotaron también, empezaste a vivir en Dubái, o sea, la máquina pues viviendo en Dubái, comiendo sabroso y todos nosotros acá viendo y tu familia viendo también. Uy, no, este pelado que salió de la universidad y mira ya viviendo en Dubái y sí. todo eso. Pero todo eso tiene un porqué detrás de eso y yo te pregunto entonces a vos, ¿qué buscabas realmente cuando vos te mirabas al espejo? O sea, ¿siempre buscabas como impresionarte a vos mismo o vos buscabas más bien impresionar a las personas? Porque, según lo que hablamos, yo sentía que era como una búsqueda de validación, ¿no? Sí, no, yo pienso que al final todo el mundo siempre inicia por algo externo y se mantiene por algo interno. De cierta manera, mi manera de empujarme fue que yo quería demostrarle al mundo quién era. Entonces, de todas esas heridas que yo había tenido, cuando me hicieron bullying, cuando me dieron que no en la universidad, que yo era esto, Ujú. aquello, entonces, todo eso que en algún momento fue un dolor, yo literal dije, bueno, voy a usar esto y le voy a mostrar al mundo quién yo soy, como para mostrar mi valor. Aunque eso era literalmente eh, caer en un juego, literalmente que era el diablo, porque al final terminé mal por hacer eso. Pero de cierta manera, eso me empujó mucho. Entonces empecé a construir, empecé a literalmente a hacer negocios y todo lo que hacía, irme a vivir a Dubái, era más por demostrar de qué era capaz yo. ¿Sí? En algún momento se volvió algo muy inconsciente, ya va tan rápido que literalmente uno ya se olvida de qué está haciendo o por qué empezó y literalmente vas perdiendo el valor a todo, absolutamente todo. Pero al final llega un punto que entonces yo ya compré mi primer carro y quería otro porque quería seguir como mostrando que yo era el más. Entonces eso se vuelve literalmente como un vacío sin fin, un vacío sin fin y una y otra vez vas cayendo más profundo. Entonces ya el que tenés no te parece suficiente, ya lo que hace el diablo es meterte en tu mente como no, eso lo tiene cualquiera. Y yo ya no veía la bendición que Dios me había dado, entonces ya menospreciaba y no veía el valor de las cosas. ¿Sí? Entonces, caes en ese juego una y otra vez. Ya no es el carro, ya no es que si literalmente te la pasabas, no sé, en Cartagena, yo decía, no, es Cartagena y no más, o sea, eso que es Cartagena. Entonces, Ujú. ya no tenés que irte para otro lado, salir del país, eso Cartagena va a todo el mundo. Entonces empieza el diablo a jugarte eso como en contra y te vuelves muy desagradecido. Y cuando entra el desagradecimiento, por ahí entra todo para que usted empiece a perderlo. Claro, eso es orgullo, es orgullo. Entonces, la palabra dice que el orgulloso Dios lo ve de lejos. O sea, Dios te tenía que disciplinar un poquitico en Claro. algunas cosas porque estaba olvidándola. Pero eso va contrario a lo que, a la experiencia que vos sentiste eh, cuando, por ejemplo, conseguiste el primer carro, que fue un gran logro, fue el gran primer logro tuyo. Entonces, de sentir una experiencia que nos gustaría que nos contaras en tu primer vehículo, a luego como menospreciar y querer decir, no, pues yo cambio de vehículo y yo tan, y como jugar con las riquezas, que fue algo que el Señor te entregó. Así de fácil, pero contanos un poquitico esa historia de qué sentiste el día que te subiste en el primer carro, cuál fue la experiencia. Fue tu primer gran logro, ¿no? Sí, fue mi primer gran logro porque primero en mi familia nadie había tenido nunca carro, nunca. Entonces, lo que yo hice con mis primeros negocios fue que empecé a construir, a construir, a construir y yo dije, bueno, lo primero que quiero es comprarme un carro, porque yo decía, bueno, tengo que mostrar en el barrio, en el este, quién había sido yo y por qué lo estaba haciendo y por qué me salió a la universidad. O sea, yo tenía que mostrar a la gente quién había sido yo. Entonces, literalmente, lo que hice fue ahorrar, ahorrar, ahorrar. Me acuerdo que en entonces me compré un Mazda 2 y eso me costaba como
48 millones en ese entonces, pero yo los tenía juntados, venía juntando, no me gastaba ni un dólar. O sea, yo estaba cegado en la meta. Y cuando lo logré, literalmente lo que hice fue comprarlo, me quedaron como los últimos 100.000, pero compré mi Mazda 2, pero la satisfacción de lo que había hecho, o sea, era tan grande que yo me acuerdo que ese fue el primer carro que compré y nunca volví a sentir esa emoción. O sea, fue algo que me causó alegría por todas las decisiones que había tomado, porque mi mamá vio que, o sea, que yo pude hacerlo y literal, o sea, fue el carro que literalmente fue como, nunca tuve esa sensación, nunca más. Ya, ya con los otros vehículos, ya esa sensación se desapareció. Sí, se desapareció, pero, o sea, ese carro fue como el primer salto de fe. Yo siempre lo veo así, como que fue un salto de fe y yo dije, bueno, si ya llegué aquí, esto me dio más fe para ir más lejos. Entonces, o sea, las sensaciones que, o sea, o sea, no puedo como describirla porque es que era mucha emoción en el momento. Yo me acuerdo cuando ya lo cogí, empecé a llorar y yo abrazaba a mi mamá, y yo decía, Dios es grande. Y más porque en ese entonces, o sea, mi mamá me decía, Dios respalda tus decisiones. Cada vez que yo le, más es que como que Dios respalda tus decisiones. Entonces a mí o sea, se me metió eso en la cabeza. Y yo cada vez que como que entraba, Sabia, muy sabia tu mamá, muy, muy sabia. y entonces yo me lo repetía, no, Dios respalda mis decisiones. Entonces hay cosas que yo ya medio tengo un bajón o algo y ya me acuerdo de esa frase y bueno, Dios está conmigo, Dios respalda mis decisiones, Dios va delante de mí como Claro, por estudiante. te la creíste. Eso, entonces, no, fue algo que literalmente me hizo sentir que al final no importa de dónde tú vengas, si vienes del barrio, de una familia pobre o si no tienes familia, lo que sea, al final Dios va a ser el propósito contigo de donde vengas, siempre. Y al final eso solo va a pasar si tú confías en Dios, si das el salto de fe, si literalmente te decides a confiar en su voz. Y eso hice yo. Y literal ahí estuvo el primer mandado y no, hermano, eso fue una bendición. De ahí para allá ya empecé a experimentar cosas, pero no tan buenas. Ah, entonces ahí fue que empezó a pasar algo como, bueno, yo no diría que sea como una tragedia porque el Señor también nos Claro, permite a nosotros experimentar. Por ejemplo, yo en mi empresa estuve metido más o menos 2 3 años muy adentro en la operación de algunos sectores empresariales. Y ya yo empecé no solamente a verlo de afuera, sino a ver las maquinaciones que habían dentro de eso. Entonces yo ya miraba cómo se conspiraban los mercados uno al otro, cómo hacía una llamada a políticos y se tumbaban algunas empresas y se empezaba a manejar influencia, ¿no? Y ahí yo decía, bueno, al final no es ni siquiera plata, sino relaciones, o sea que detrás de todo se mueven los mercados y eso a mí me estaba enfermando. Eso a mí me estaba enfermando porque yo ya veía cómo bolsas de dinero pasaban por el lado mío y yo era partícipe de que esas bolsas se transaran. Y yo decía, uff, ¿y aquí qué? Y empecé a olvidar lo que era yo porque ya se me empezó a montar una película en mi mente de que podía jugar a grandes ligas, ¿no? Pero esas grandes ligas al final eran torcidas, o sea, eran unas grandes ligas que estaban muy desalineadas con lo que el Señor me había entregado a mí. Entonces, en este caso también estábamos conversando de que llegó un punto en donde creaste una empresa, también con tu marca personal, y esa empresa empezó a generar tantos ingresos que luego empezaste a conocer unas amistades y entrar en un entorno donde ese entorno eran personas o te empezaste a rodear de personas adictas, personas vanidosas, personas ostentosas, que únicamente veían era cuánto facturaban y te medían más bien por lo que facturaban. Y eso en algún momento afectó tu esencia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo viste esa afectación o en qué momento específico sentiste que estabas perdiendo tu esencia? Tu esencia, o sea, lo que vos eras de niño, que querías emprender y querías luchar y conseguir tu carro, a luego simplemente perder una esencia tuya que el Señor te entregó y luego decir, no, yo siento que $10,000 no es nada, ni $20,000 es nada, ni $30,000 es nada, ni, y eso está muy ahí cerquita, como que, sí. No, bueno, eso fue como en el 2021, inicio del 2022, y fue una empresa, no la creé, una empresa que entramos todos. Estábamos en el mismo, como en el mismo negocio, con él emprendí, y eso era mundial, literalmente. Y me rodeé de muchos, como te digo, amigos que ganaban muchísimo más que yo. Yo estaba ganándome 30.000, $25.000 semana a semana. Entonces eso lo que hizo fue que hizo que yo le perdiera primero el respeto al dinero y que segundo me olvidara de Dios, porque entonces
Fue tanto como el crecimiento de un momento a otro que yo lo que hice fue literalmente volverme loco. Entonces, loco no solo porque pues yo fuera así, sino porque también todo mi entorno solo quería mostrar cadenas, el último carro, yates, mujeres, alcohol, bucana, moet, todo. Entonces yo también caí en eso porque el que más ganaba, y es por eso tan importante, y yo lo digo a todo el mundo, que a quien escuchas determina dónde llegarás, siempre. Entonces, yo a quien estaba escuchando ya ni siquiera escuchaba a Dios, sino que escuchaba al que más ganaba, ¿no? Si él decía, todos tírense de un barranco, todos yo y nos tirábamos. Si él decía, cómprese en todo un carro alta gama, todos yo y nos lo comprábamos. Si él decía, no, ahorita la moda es vestir cadenas de oro y lo que más pueda en el cuello, todo el mundo y caía en eso. Entonces empecé a vivir como en una vida de exceso, de lujo, de placer inmediato, de literalmente de aparentar también y de medirme. Ya mi valor no era por lo que yo era, sino por cuánto tenía. Y ese es el valor de mucha gente, porque al final el éxito no se mide por cuánto tienes, sino por quién eres, por tus hábitos. Entonces, caí en eso una y otra vez y empecé yo a entrar en un vacío que es silencioso, ¿no? Porque es algo que la gente no lo ve. O sea, todo el mundo allá afuera piensa que irse de fiesta, ir a fumar, salir de yates, que irse a Cholón 3 días, a Cartagena, pasarla bueno, ¿no? Eso es disfrutar la vida. Y todo eso, simplemente que vapear, todo eso, que juquita, que el traguito una vez al año no hace daño, que la sangrita, todo. Entonces yo empecé a caer eso una y otra vez y lo que hacía yo era literalmente alimentar ese vacío silencioso, porque después de que yo llegaba a esos viajes era lo más tremendo, es que yo ya ni siquiera me reconocía, o sea, yo iba a esos viajes como para escapar de quién era yo, porque no me gustaba. Lo que hace la gente cuando se va de fiesta y todo es que escapan de quiénes son, no les gusta quiénes son. Por eso hay gente que le cuesta levantarse temprano porque no les gusta su vida. Entonces les gusta dormir más porque apenas se levantan, recuerdan quiénes son y no les gusta. Y yo literal llegaba a esos viajes, me acuerdo tanto, y es que llegaba y me sentía mal, entonces, ¿qué hacía? Organizaba otro viaje para otros 2, 3 días, porque literalmente no soportaba yo estar en mi casa y bueno, De pronto tenías, claro, al ir hacia allá, hacia esos viajes, tu nivel de dopamina se incrementaba tanto y ajá, que ya cuando llegabas, ya caía, llegaba a topes muy bajos y ahí te sentías como que no valía nada. exacto, entonces caía en esa dopamina falsa una y otra vez, y literal lo que hacía yo era, pues cada vez hacerme más daño, pero yo no lo veía, entonces lo recuerdo mucho, es que yo llegaba y yo decía, no, es normal, el post-party, es normal que se sienta así. Y le tienen hasta nombre al post-party para que la gente no crea que es un vacío existencial que al final Y entonces yo le preguntaba a mi amigo, ve, vos también te sentías así como cansado, como con pereza, como que bajo de nota, papi, sí, eso es normal, es cuando uno toma mucho, 2, 3 días seguidos, pero relájate que eso se te pasa. Toma mucha agua y yo, no, bueno. Entonces yo estaba tan rodeado de un entorno que literalmente estaba tan perdido que yo estaba ciego. Entonces ninguno de los que estábamos ahí veíamos qué pasaba en realidad. Malgastábamos dinero que hoy en día hubiéramos querido no malgastarlo. Entonces es por eso tan importante uno ser consciente porque hay bendiciones que si tú no las sabes administrar, las pierdes. claro. O sea, no hay vuelta atrás. Hay decisiones que como quiera no tienen reversa. Ya es aprendizaje y literalmente que tú no las vuelvas a cometer. Pero entonces yo caí eso en una y otra vez. Y lo más hey, fue que muchas veces yo llegaba a mi casa, estaba todo bien, todo, yo ganando dinero, todo y me daban ganas de llorar. Pero entonces lo más, diría yo, que fue más estúpido, ahí la expresión, pero es que el ser humano, aún viendo todo lo que le hace daño, lo ignora. Sí, es como la gente sabe que fumar es malo y le hace daño. Luego pregunta por qué tiene cáncer de pulmón y lo ignora y sigue haciéndolo. Y así mismo con el alcohol, con la lujuria, y así caía en ese vacío una y otra vez, y cada vez yo no lo veía, pero iba perdiendo cosas, dinero, malgastar el dinero. Cuando ya se fue el negocio y todos dejamos de ganar, ahí fue donde ya llegó mi punto de quiebre. Tremenda historia, papi, tremenda historia. Mira que eh, a mí también me llegó un punto de donde tenía todo, pero al final me sentía muy vacío. Yo pasé de una quiebra, yo hice un negocio muy similar al tuyo, yo te conté, pero no podemos hablar mucho de eso aquí. Pero después de eso, yo llegué de estar en una quiebra total a pasar a ganarme casi 15.000, $20.000 netos para mí y yo solo. O sea, yo solo con mi socio y empezamos a despilfarrar, papi, la plata como locos. Nos íbamos al restaurante, nos gastábamos $1.000.
en una comida, yo pagaba la cuenta de todo el mundo. Y en un momento, o sea, es en un abrir y cerrar de ojos donde a vos se te olvida del desierto en donde te saca el Señor y te pone en una increíble bendición y vos simplemente, como un estúpido, lo que decías ahorita, lo tiras al suelo y no te das cuenta de lo que pasó. O sea, te olvidas del Señor cuando realmente Él te entrega a vos las riquezas. Entonces, hoy en día el Señor a mí me ha enseñado mucho a administrar, pero ¿cómo? A través de la disciplina. Él dice que Él disciplina al que ama. Entonces, me ha jalado las orejas en varias ocasiones y hoy en día Él me tiene en una condición donde yo le digo: "Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni tampoco me des poco para que reniegue de ti. Dame lo justo, lo que yo necesito". Y eso es lo que el Señor me está dando. Y ahorita el propósito mío, lo encontré hace un tiempo atrás y lo estoy ejerciendo con excelencia y siento que esa es mi dopamina ahora. O sea, ese es mi éxtasis, ya no es la rumba, las drogas, las mujeres, los yates también, porque nos íbamos incluso a islas privadas y nos encerramos una semana, llevábamos los DJ, nos volvíamos locos, todo tipo de droga. Y Dios me enseñó mucho eso, Dios me enseñó mucho eso. Y también mi relación se estaba destruyendo, se estaba volviendo muy tóxica porque obviamente yo con esposa, con 2 hijas y saliendo a la calle, hay veces yo estaba en una reunión y habían políticos o personas de influencia y de un momento a otro la reunión terminaba y sacaban whisky y a la hora que sacaban whisky llegaban mujeres trabajadoras sexuales y eran hasta famosas que uno conocía y uno ni se imaginaba que trabajaban en eso y vos tenías para escoger, y en esos momentos a mí me daban ataques de pánico, y yo salía. O sea, yo siempre salía a hacer reuniones porque yo tenía el sello, tengo el sello del Espíritu Santo desde el principio. Entonces, a mí el Espíritu no me dejaba hacer eso. Yo tenía mis locuras y todo, pero yo siempre estuve con mi esposa firme. Y eso empezó a volver mi relación muy tóxica, demasiado tóxica, papi. Y estaba, digamos que yo estaba nada, yo estaba por allá 2 años, papi, de alcanzar o sea, volverme la máquina. A mí me estaban presentando con gente muy grande, yo estaba ahí, a casi codearme con la gente de mayor influencia de aquí de Colombia, y el Señor me bajó de esa nube. Me bajó de esa nube con algunos procesos. Mi esposa ya estaba volviéndose ya muy intensa conmigo y la relación se estaba tornando tóxica. Ya queríamos incluso apartarnos, pero la palabra dice que ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. Y el Señor cumplió la promesa, me trajo de nuevo y me mostró un camino muy similar, por eso tengo afinidad con vos. Un camino muy similar. En el mismo proceso, mi mamá a los 7 años me lleva a la iglesia, luego emprendo a los 14 y empiezo un proceso igual en el mismo negocio que vos empezaste. Luego ahorita literal con mi marca yo también ejerzo una autoridad sobre una comunidad y viene habiendo cosas muy importantes ahí y por eso yo quiero hacerte esta pregunta puntual que viene aquí. En todo este camino que vos venías ejerciendo, llega un amor. ¿Sí o no? Sí, sí. Llegó un amor que ese amor te dio vuelta seca, como se dice aquí en Colombia, que vuelta seca es que te coge Sí, te arrastra. y te zarandea, ¿no? Contanos un poquitico de eso, porque vos estabas casi que en el tope, arriba, top, y luego vos decís: "No, yo necesito una mujer que esté más o menos a mi altura", ¿no? Y te llega una mujer a tu altura, pero ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no siguió? ¿Qué fue? Contanos la película. No, pero bueno, principalmente, brutal todo lo que dijiste, increíble, Dios obra de una manera increíble. Y mira, hablando de las relaciones, antes de yo contarte un poco, es que yo siempre lo digo ese, una relación es tu mejor o tu peor negocio, literal, porque al final ojo te construye o te destruye. Hay gente que literalmente ha entrado en una relación y ahí conoció la depresión, conoció la Ujú. ansiedad, perdió todo lo que Dios le entregó, porque uno es muy necio. Y necio fui yo, porque cuando tuve esa relación, yo estaba en un momento muy bueno en mi vida. ¿Y qué hice yo? Pues decía, no, Dios mío, yo ya pasé, digamos, por la modelito, decía yo, ya pasé por la de Instagram, ya conocí también la que, entre comillas, juiciosa, que iba a la universidad, de todo tipo de mujer, yo decía, ya. Pero entonces yo decía, no, yo a lo mejor lo que necesito, y ese es el problema cuando uno elige desde la carencia, cuando uno no ha aprendido a estar solo, y si tú no has aprendido a estar solo y te la pasas de mujer en mujer, es simplemente porque no te amas a ti mismo, no tienes amor propio y no tienes control. Y cuando tú eliges desde esa carencia, desde ese vacío,
No hay pierde. Perdió el año así como lo perdí yo. Entonces, siempre pensaba que no, tiene que ser este tipo de mujer, tiene que ser este tipo de mujer, hasta que yo no, necesito la emprendedora, empoderada, que también era miles de dólares a la semana, o tiene una historia, La insujeta. eso. Entonces, yo decía, necesito la que ya la hizo también y que la reventó en el mismo modelo de negocio como yo. Decía yo, esa es la que necesito para yo ya por fin sentarme, ya, mejor dicho, hacer vida. Entonces, yo era una persona que yo no sabía estar solo porque allá había pasado por detrás, pero yo seguía buscando afuera lo que necesitaba solucionar dentro. Entonces, conocí a esta persona, al comienzo fue muy chévere, no puedo decir que no, porque al final, Claro, el amor del el primer amor. los primeros enamores, Enamoramiento. es Ahí intenso, todavía no sacan las garras. exacto, es intenso, hasta que yo siempre he dicho que cuando una persona está rota, rompe, hace daño. Ajá. Entonces, si uno no se ha sanado, si uno no ha trabajado, pues literalmente va a hacerle daño a otra persona. Por eso es tan importante uno trabajar en uno mismo antes de entrar en una relación. Y conocí a esta persona, chévere, bacano, hasta que empezaron los problemas. Entonces, tuve la primera vez que literalmente como que yo sentía que o sea, yo nunca, como siempre yo operaba mucho desde mi ego, y eso hace la mayoría de los hombres. Entonces, yo era un hombre que decía, a mí nunca me han sido infiel y jamás me van a ser infiel o jamás, ¿quién me va a ser infiel a mí? Porque claro, yo me sentía el que más dinero tenía, el que la había hecho, el de la historia, mejor dicho, O la inmemorable. máquina, la Sí, máquina. la bestia. Entonces llegó el primer momento de desconfianza, nunca pude comprobar nada, pero desde ahí algo en mí cambió. Entonces eso me generó dolor. Yo me acuerdo que cuando me di cuenta de eso, era la primera vez que yo le lloraba a alguien, porque como le lloraba a alguien de frente y le decía como, ¿por qué me hiciste eso? Y yo estaba siendo tan bueno contigo. Pero entonces, yo ahorita que lo pienso, yo me acuerdo que le dije eso era porque yo había sido tan mierda con el resto de literalmente las personas. A mí me disculpa la expresión, pero es que eso era. Y cuando fui con ella muy bueno y cuando no recibí lo que yo quería recibir, ahí fue donde hubo un choque de realidad. Entonces, al final, yo ya estaba como tan enamorado que pasaron 1 o 2 semanas tratando de explicarme todo, algo que no tenía explicación, pero yo volví, caí ahí. ¿Por qué? Porque literalmente ya me había pegado. Claro, claro. Entonces, cuando tú ya te la pasas literalmente llamando amor a lo que es apego, te jodiste. Entonces, hubo un apego ahí, empezó una relación con mucho, ¿cómo te digo, hermano? Como con muchos vacíos, con muchos errores que se llaman amor, muchas cosas que habían que solucionar y que al final las dejamos para después, pero seguíamos eligiendo porque ninguno de los dos sabíamos estar solos, también por mantener una falsa imagen de la pareja. Sí, sí, de la pareja ideal, de las 2 Exacto. máquinas juntas. Eso, el top. Entonces empezó eso, pero entonces, y esto se lo digo a todas las personas, o a los hombres también, que uno, tienen que aprender a estar solos. Dos, si usted no se siente en la capacidad de perdonar a otra persona, no finja perdón, porque lo único que va a hacer es daño. Y tercero, elija muy bien a quién usted le entrega su energía y su amor, porque eso va a depender absolutamente todo. Claro. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Malas decisiones, le monté cachos con la que en ese entonces era mi mejor amiga, ella se dio cuenta, yo me la pasaba de mujer en mujer, subía cosas con otras O sea mujeres. que esa relación de mejores amigos entre hombre y mujer no es como No, yo pienso que sí puede existir, sí. siempre, Mira que yo hoy estoy experimentando tener una mejor amiga, que también es amiga de mi esposa y la relación es muy bacana. Y estoy experimentando eso porque yo nunca me he dado la oportunidad a tener una mujer, una buena amiga ajá. y no sabía que podía existir, ¿no? Pero sí se ha visto mucha película con las mejores amigas, ¿no? No, y es que yo siento, ahorita que estoy en este punto, digo que sí se pueden tener mejores amigas. El problema es que tiene que ser un hombre muy despierto, Sí, como ya lo eres tú. muy maduro Exacto, entonces, espiritualmente. pero cuando yo en ese entonces yo estaba era más dormido que 10. Entonces, claro, era mi mejor amiga, pero también yo estaba ahí pues, en la jugada con ella. Y así como estaba con ella, estaba con otra, al final yo le monté los cachos con ella, eh, se dio cuenta, se me formó a mí un gran problema, luego me quedé sin las dos, y se formó así una relación muy tóxica de ambas partes. También, ¿cómo te digo? Como que al final, cuando una relación ya está muy rota, lo único que lo restaura es Dios. Pero, y ese es el problema de muchas parejas, cuando dicen, no, vamos a restaurar nuestra relación. Ustedes van un día a la iglesia, no, ya se solucionó, ya Dios va a restaurar esto. Y eso literalmente es una semilla que hay que regarla todos los días.
Entonces yo me acuerdo que yo, después de tanto, yo le decía, no, vamos a restaurar esto con Dios. Pero entonces yo decía, vamos a restaurar esto con Dios y yo seguía haciendo lo mismo. Claro. Yo decía, vamos a restaurar esto con Dios, pero ella tampoco era decir, bueno, vamos a orar juntos. Entonces, o de buscar a Dios, ¿no? O sea, iba a lo buscar en alguna vez y ya, y ella pensaba que con eso ya Dios me iba a transformar o ella también se iba a transformar, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que buscar a Dios es simplemente ir a la iglesia, congregarse o orar una vez, y eso es de todos los días. Incluso yo muchas veces, y lo recuerdo es que, y le pasa a todo el mundo, que usted ora y Dios mío, ¿por qué no me respondes? Claro, él cree que la respuesta va a bajar así, ¡pum! Eso, exacto. Daniel hizo una oración y se demoró 21 días en llegar porque hay una guerra espiritual. O sea, Dios manda respuesta, pero hay una guerra espiritual porque acá en la atmósfera están todo lo que son principados, potestades, huestes, o sea, todo lo espiritual del infierno literal, todas sus legiones están en la atmósfera. Entonces, cuando el Señor manda mensajes, ahí hay guerra y no dejan pasar. Claro. Por eso hay una famosa, está la guerra espiritual, que vos tenés que estar guerreando a diario para que esa lucha llegue y caiga, Y de hecho la Biblia dice, no me recuerdo muy bien, que la lucha no es contra carne ni hueso. sino contra espíritus y potestades. Exacto. Entonces, bueno, eso era en ese entonces así. Y me acuerdo mucho que ella también una vez fue un encuentro, le duró 3 días el cambio, porque claro, ya no oraba, no nada, sino que ella pensaba que iba y ya volvía a hacer otra. Entonces, y yo también. Entonces yo seguía haciendo lo mismo, fingía un cambio, pero por dentro yo seguía haciendo el ¿Y mismo. dónde está? ¿Ustedes están viviendo juntos o qué? Sí, vivíamos juntos. ¿En dónde? ¿Aquí en Sí, Colombia? en Cali y Medellín. Cali, Medellín. Ella era de Medellín. Sí, en Medellín. Y entonces ustedes venían acá un tiempo y Y luego luego íbamos para allá. Entonces se volvió algo muy, muy destructivo. Eh, lo que hacen las parejas normalmente es que, y eso también caí yo, nos dejamos una semana, volvemos, nos dejamos un tiempo, volvemos. Al final eso lo que hace es que aumenta la desconfianza. ¿sabes por qué ustedes llegaban y volvían, llegaban y volvían? O sea, o terminaban y volvían, terminaban y volvían. Que si lo sé ahorita, Sí, no, pues, resulta que las relaciones sexuales son un pacto de sangre, ¿no? ujú, Por eso la mujer cuando pierde la virginidad bota sangre y algunos hombres también, es un pacto de sangre. ¿Sí me entendés? Entonces, cuando las personas fuera del matrimonio o dentro, no importa, tienen relaciones sexuales, están haciendo un pacto de sangre. Entonces, todos los espíritus inmundos, si la persona no estaba limpia o espiritualmente, todos los espíritus inmundos que poseían a la mujer o al hombre pasan y ellos se mezclan. ¡Pa! Y acá tiene unos espíritus, unos demonios, y acá tiene otros demonios, el hombre y la mujer. Entonces lo que hacen ellos es que se enamoran al principio y se seducen y entran y se fusionan. Y luego los mismos demonios empiezan a destruirse porque lo que hace Satanás es eso, hurtar, destruir, matar, robar, ¿sí me entendés? Entonces ellos no pueden estar juntos en armonía, ellos se tienen que destruir. Entonces, como ellos se apegaron, entonces lo que vos te desconectás, ellos se hacen falta y quieren volver, pero cuando vuelven se destruyen. Si luego la misma y el mismo ciclo. no, y eso era así porque duramos, digamos, nos damos una semana, llegaba el día que nos veíamos, estábamos súper bien. Luego los 6 días más de la semana, eso era guerra, ahora parecíamos perros y gatos. No, horrible. Y literalmente, y cada fueron más experiencias, hasta una vez que llegamos y perdimos un hijo, y de ahí todavía más incrementó la cosa. Entonces ya llegó la culpa, porque entonces ya se está buscando culpable de quién había sido el responsable de eso. Y bueno, pasamos muchas cosas así, pero al final fue un aprendizaje, ¿sí? Al final pienso que hay personas que son maestros en tu vida, y yo siento que como yo le fui a enseñar mucho, ya a mí también, porque nunca había conocido yo lo que era la depresión, nunca había sabido que era superar una ruptura amorosa que literalmente me costara salir con el alma, con lágrimas. O sea, habían días literalmente que yo me levantaba, no quería comer, que yo le decía a Dios llorando, ¿por qué me la quitas si yo la amo? Y como empiezas a hacer las preguntas y al final no tienen respuesta, y que al final te las calma, es cuando ya el cuerpo no tiene más lágrimas que botar. Sí. Entonces caí en eso una y otra vez, Y, pero al final y ¿cuál fue tu experiencia o tu enseñanza con la pérdida del hijo? ¿Lograste sanar bien eso? ¿O lo pasaste ahí tranquilo? ¿Fue dolorosa la situación? mira, yo siento que yo fui muy inconsciente, siendo bien honesto, porque el problema cuando una relación está tan llena de mentiras es que si vos me decís blanco, yo voy a decir, no, eso es negro. Entonces, fue un tema de que ella me decía las primeras de María, yo no te creo, porque ya había tanta manipulación por encima, por ambos lados, que ya no nos creíamos ninguno, nada.
hasta que literalmente ya se hizo la prueba, la esta para ver si está embarazada y como que sí, salió el resultado, pero entonces que había, no sé cómo dicen las mujeres, que cuando ya está, o sea, que puede perderlo, que hay mucha probabilidad porque se puede descender, no sé qué, no sé cómo se dice. Y conclusión, o sea, hasta donde supe, fue que antes unos días antes ya había tomado por otra decisión de literalmente de desistir. Y al final, cuando ya pasó, nos hicimos ¿cómo se dice? Como la prueba, pues ya, o sea, el 90% era que no era ya posible. Pero entonces ella siempre me culpó a mí por yo no haber estado presente, de ella haber tomado la decisión de desistir. Entonces yo también cargué con la culpa porque, bueno, si yo lo hubiera creído, quizás no hubiera sido así. Pero hoy yo entiendo que todo es perfecto y que Dios, hay cosas que yo siempre he dicho y lo digo a todo el mundo, hay cosas que usted ahorita no entiende, pero con el tiempo Dios se las va a hacer Sí, entender. Él va revelando, Él va Exacto, revelando. y que él te cuida de cosas que ni tú ves. O sea, y me lo decía mi mamá siempre, uno a veces va en la calle y no sabe de todo lo que lo está cuidando Dios, de un estrellón, de un robo. A veces enoja que por qué, de que yo tenía que llegar y que se me pinchó la llanta, pero el Señor te estaba salvando de Al algo. final es la voluntad de Dios para cuidarte y uno muchas veces no la entiende y la cuestiona, pero ¿por qué? Si yo Mm. quería. Y entonces, esa fue mi mayor aprendizaje, aprender a confiar en la voluntad de Dios. Y ahorita, hoy, ya que pasó mucho tiempo después de eso, sé que, o sea, Dios al final siempre elige lo mejor para ti. Así uno en el momento no lo entienda. Y es confiar y entender eso. Vos en ese tiempo me contabas que veías una sombra, ¿te Mm, acordás? sí, Y que esa sombra te mostraba en los sueños que, que si vos, que ella no se iba a ir, esa sombra no se iba a ir, hasta que, y vos no dejabas esa relación. ajá. ¿Cómo interpretaste eso? O sea, ¿cómo pudiste darte cuenta de que esa era la sombra literalmente te lo decía, o espiritualmente vos lo discerniste, o cómo te diste cuenta de eso? Eso fue un proceso porque la persona con la que yo estaba, ella era mucho de soñar, Ujú. siempre. Fue una persona, Era soñadora, sí, igual que vos. es, Es la mujer empoderada que factura y que sueña. Ese empoderamiento femenino, eso es satánico, porque una cosa es que la mujer sea virtuosa y tenga el poder también de hacer riqueza y tenga muchos dones, talentos que el Señor le entregó. Y obviamente una mujer sabia edifica su casa, ella tiene un rol, pero también tiene el poder de generar riqueza. Mi esposa tiene empresa y ella tiene el poder de generar riqueza y factura mucho. Mi esposa, ella no se frena un día que porque yo le diga, mi amor, este fin de semana no podemos salir ni viajar. Ella simplemente me dice, mi amor, tranquilo, yo compro los vuelos. O sea, mi esposa tiene esa oportunidad, pero eso no quiere decir que ella sea la cabeza o esté por encima del rol del hombre, porque ella tiene una misión. Esa es la administradora de la casa, ella es la que da el amor, la que da la enseñanza, la que está al pendiente de la educación, del cuidado de las niñas, y yo soy el protector, el que está como cabeza del hogar y el que trae la provisión al hogar. O sea, ambos tenemos roles diferentes y ella debe estar sujeta a mí como yo a Cristo, ¿no? Ese es esa es el real orden de una familia, pero una mujer empoderada, lo que nos enseñan o lo que le enseñan las feministas a una mujer empoderada es que no necesitan a un hombre. exacto. Y ese es el error. Yo creo que a vos lo que te pasó es que la chica estaba muy empoderada y al final no podía entender que la condición en la que estaba y que tenía que también estar sujeta a vos en muchas cosas. Claro, no, y es que al final, y hoy en día se ha confundido mucho la mujer de alto valor con la de alto vacío o alto Correcto. costo. Entonces, yo, por ejemplo, lo que más me costaba era que no podía tener una relación donde hubiera una energía 100% femenina. Entonces, siempre se chocaba esa dualidad. ¿Cómo así? ¿No podías tener una relación donde había energía 100% femenina? Exacto, porque al final ella no era muy femenina, tenía más energía masculina que femenina, porque entonces ella quería, si yo decía vamos a hacer esto, ella me llevaba la contraria. Si yo decía blanco, ella decía negro. Entonces, Claro, ella quería ser la cabeza. exacto, y al final no se puede ser así, porque lo que también piensan mucho las mujeres es que si una mujer es sumisa es malo, o sea, eso es humillación, y al final que una mujer sea sumisa no es ni humillación, no es nada de eso. Es el orden que esté sujeta, la mujer que esté sujeta al hombre, es el orden. Y en ese orden el Señor bendice esa relación, ese hogar, la prospera también porque es un orden espiritual creado desde el principio. Exacto, entonces al final yo lo que entendí es que la mujer te puede empujar, te puede, mejor dicho, generar esa chispa que necesita el hombre cuando viene cansado
de darse todo el día con el mundo, de luchar, de intentar, de arriesgarse. Cuando el hombre vuelve a casa, ¿qué necesita? Ese calor, esa energía femenina, esa paz, ese abrazo, eso cuando usted ya viene y descarga todo eso con lo que usted luchó. Pero si usted llega a su casa y usted tiene una mujer que lo recibe a puños, a gritos, a todos, ¿usted qué va a hacer? No, pues ahí no hay nada. Literalmente, o va a dar esa relación, o muchas veces también cae en buscar esa paz En otro lugar. en otro lugar. Entonces ahí también entra infidelidad y ya se despliega, o sea, el hecho de que no solo la mujer, sino también el hombre, que ninguno de los dos ejerzan el rol que el Señor estableció, ya de ahí para allá ya muere todo, o sea, muere toda la relación. Yo me reúno con muchas parejas donde sucede lo mismo, sucede exactamente lo mismo, o sea, hay un desorden completo y eso se ha culturizado, ¿no? Y Sí, se ha enseñado, hoy en día dicen las jóvenes, dicen, no, es que yo estoy dispuesta para trabajar, yo no soy ninguna sirvienta que tengo que estar al cuidado de la casa y confunden totalmente el rol de la mujer, pero me cambiaste lo que estábamos hablando de la sombra. eso. Contanos lo de la sombra, porque eso es importante que la gente entienda, en el ámbito espiritual. ¿Cuál fue la respuesta? Porque según esto yo veo que el mismo Señor, a través de un sueño o visión, no sé qué era, ya no va a contar, te mandó una respuesta. Sí, no, y bueno, principalmente también como a través de eso fue que yo entendí que estaba bien alejado de Dios, o sea, estaba bien alejado porque ¿Pero a través de qué? de todo eso que me estaba pasando, de los sueños, de lo que ella soñaba, porque no era solo yo, Pero éramos, contanos ese sueño. bueno, ese sueño de que te conté fue uno que ella tuvo y me contó Ah, en ese mismo día. ya. Entonces, porque como te digo, ella siempre era una persona de soñar mucho, soñaba y soñaba y soñaba y hacía así en las noches. Ah, era ya tenía como un llamado profético, ¿no? De Dios, donde la active Dios. Sí, no, 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 y ella siempre ha sido muy buena para hablar y o sea, para comunicar brutal. Es algo que lo reconozco. Entonces ya tenía eso. Y le pasaba una y otra vez. Yo también siempre he sido muy, que siento las cosas espirituales mucho. Pero entonces como que empezaba yo a sentir como una energía, a veces nos acostábamos y era como ese, cuando tú estás impaciente, como cuando no quieres estar en un lugar. Pero entonces yo decía, no, debe ser normal, hace rato que no nos veíamos por las peleas y todo. Pero entonces Dios también te inquieta, Sí. ¿sí? Te genera eso. Entonces esa noche, me acuerdo, nos acostamos y ella me para en la madrugada y dice, Juan, te tengo que decir algo porque ya esto en serio me está volviendo loca. Entonces me dice que ella nos veía, o sea, estábamos durmiendo y que veía que se me acercaba una sombra. Sí, nosotros tuvimos muchos problemas, para que me entendas lo que te voy a decir, era porque ella había hecho muchas cosas que yo todo el tiempo se las, ¿cómo se dice? Se las recalcaba, se las recordaba una y otra vez, pero te digo que si uno no se siente en la capacidad de perdonar, es mejor no seguir, porque si no, tarde o temprano vuelve y le saca eso a la luz. Entonces, que la sombra se me acercaba mientras yo estaba dormido y que yo no le podía decir nada a la sombra, pero la sombra me recordaba todo lo que ella me había hecho. Y es que ella fue esto, y ella te hizo esto, y que yo lo único que hacía era, o sea, llorar y no podía hablarle a la sombra. Entonces, que ella detrás mío, ahí como que se levantaba y le decía, vete, vete ya a la sombra, le decía, y hasta que ella se cansó de gritar, que la sombra la miró y le dijo, yo no me voy a ir de aquí hasta que, o sea, la única manera que me vaya de aquí es que tú ya no estés más con él, o sea, que te vayas de su lado. Entonces, como que me atacaba a mí. Y entonces yo recuerdo que yo empecé ¿cómo te digo?, a experimentar cada vez más sueños, como cosas que no sé, no me sentía bien. Por ejemplo, cuando íbamos a dormir en la casa de Jack en Cali, esa casa a mí nunca me gustaba. O sea, no me gustaba, me sentía, o sea, me daba como esa intranquilidad. No había como una opresión ahí No, espiritual. espíritu de opresión, exacto. Entonces era un espíritu de opresión todo el tiempo. Y yo le decía, oremos. Cuando orábamos se tranquilizaba, pero entonces ella tenía la que no le gustaba orar conmigo, que le daba pena orar en pareja. Entonces yo decía, y entonces yo era por su lado, yo por el mío. Entonces yo seguía como tratando de entender todos esos sueños, porque no solo era ese, muchas veces me soñaba literalmente de maneras horribles, o sea, sueños feos, feos, Sí. feos. Y hasta que yo le dije, no, yo pienso que eso son señales de Dios, pero no las estamos queriendo captar. Una vez fue como lo más bonito que tuvimos fue que llorando los dos, como que sabemos que no podemos estar más juntos porque espiritualmente ya Dios nos está diciendo que tenemos que separarnos porque nos estamos destruyendo la vida. Pero ahí vine, volvíamos a lo mismo, no ignorábamos eso, entonces volvíamos a no, yo puedo solucionar esto, no, los dos lo vamos a solucionar de la mano de Dios, pero volvíamos a lo mismo. Intentábamos, duramos un día y seguíamos en lo mismo, Una en la película. morroguería, en la pelea y demás.
¿Y en qué momento entonces vos sentiste que realmente hubo un cambio? O sea, ¿cómo fue ese momento en donde ya fue como el punto de ruptura? Como que, bueno, ya soltaste la relación, Fueron, pero hablemos a nivel general, no exactamente de la relación, sino cuál fue el momento exacto donde ya Dios marcó la pauta, que llegó y te soltó de toda esa película y vos pudiste despertar ahora sí, ¿no? Porque sí, supongo que vos creías que estabas despierto porque estabas facturando, eso sí es un problema. pero no creo que estuvieses despierto porque una persona despierta facturando tiene un nivel de conciencia mucho más amplio y no derrocha de la forma en la que estabas derrochando. Entonces, ¿cuál fue ese cambio, esa forma definitiva en donde ya hubo como esa liberación, como ese punto de ruptura donde vos ya sacaste la cabeza y como que estuviste más Mira, y hablando de eso, que lo que dijiste, y el problema de mucha gente, y se lo digo, el problema muchas veces pensamos es cuánto ganamos, y el problema realmente es quiénes somos, porque en ese momento la persona que yo estaba haciendo, por más de que yo ganaba, o sea, literalmente no se veía, y eso le pasa a mucha gente, no es que no me alcanza, no es que esto es muy poquito lo que me estoy ganando, y el problema es quién te está rodeando, cuáles son tus relaciones tóxicas, y son cosas que tenés que soltar para que eso te empiece a fluir y lo puedas administrar bien, pero yo todo lo que me ganaba literalmente me iba. Si yo me ganaba, digamos, uno, estaba gastando dos. Y era también por toda esa relación que yo estaba llevando, por todos esos problemas. Todo eso al final afecta absolutamente todas las áreas. Y fueron dos puntos de quiebre. Uno fue que literalmente ya me vi sin dinero otra vez. O sea, me vi sin dinero, o sea, sentía que no, que mi cuenta bancaria no subía. Yo decía, como que, hey, o sea, genero trabajo, pero nada. Y sigo en eso, o sea, mi cuenta igual, gastaba cada vez más. Entonces decía, no, esto ya. Y obviamente, muchas veces, nosotros, ¿qué pasa como hombres? Que al final, ¿qué nos cuesta mucho a nosotros? El dinero. Entonces, cuando tú ya te ves que eso también te está vaciando, entonces despiertas. Porque el problema de muchas personas es que siguen en placeres, siguen en deseo, en relaciones tóxicas porque al final están cómodos. Cuando ya usted, por ejemplo, que hizo Dios ahí, me incomodó el bolsillo, ¡pum! Me mandó otra vez en cero y yo, bueno, ya no puedo estar aquí que perdiendo mi tiempo, quemándome ahí porque sí, siguiendo una relación que no me está llevando a ningún lado porque yo tengo responsabilidades, tengo mi hermana, mi mamá, entonces ya por ese lado me hizo la primera como que no, me tengo que organizar. El primer jalón de el orejas. primer jalón. Y el segundo fue porque yo seguía con una idealización sobre esa relación. Lo que yo te decía, no, el top de este, ¿no? Yo con ella puedo hacer esto, puedo ser, mejor dicho, yo qué sé, la pareja global. Sí, ¿Sí sí, me estabas entiendes? estabas en una relación farándula. Eso, entonces yo tenía esa idealización, pero que hizo Dios, yo mucho tiempo, y eso le pasa a mucha gente, que al final cargamos con culpas, que literalmente no debemos cargar. Culpas que también nos han implantado, que nos han dicho, no, es que eso fue tu culpa. Y yo, no, sí, fue mi culpa. Y yo cargaba eso una y otra vez. Entonces vivía con esa amargura, con esa agonía de yo. Claro, ese era un cautiverio espiritual también, las culpas, un cautiverio. Entonces ya me habían, o sea, o sea, me habían señalado tanto de, no, es que vos fuiste esto y esto, y fue por esto, por ti, por aquello, lo otro, que yo ya literalmente era así como, no, 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 es que yo literalmente soy una mierda de persona. Entonces caí en eso y vivía tanto en esa culpa que yo la veía todavía ella como, no, o sea, yo qué hice, o sea, decía yo qué hice, pero al final yo sabía que habían hecho muchos errores, pero se me habían olvidado todos los de ellas. Entonces ya, ¿qué hizo el diablo? Me atacó con la culpa y yo ya estaba estancado, sin dinero y todavía en esa relación tóxica. Entonces ya era mi culpa, yo ya no decía nada, hacía lo que fuera por recuperar esa relación. Mejor dicho, me ha vuelto una hueva, literal. Y entonces, al final, ¿qué hizo Dios? De cierta manera, el último punto de quiebre fue cuando ya literalmente o sea, se tornó, o sea, ya todo ¿cómo se dice? Como el punto más crítico. O sea, ya nunca hemos tenido una pelea tan heavy. Ella me deseó la muerte. Literalmente nos fuimos de viaje, fue la última vez. Y me dijo, te deseo la muerte, te quiero ver ahí, ojalá pidiéndome ayuda, que te coja una enfermedad y me pidas perdón y que no sé qué. Claro, ella había cargada con muchas cosas de mujer, entonces me dijo eso. Y te deseo la muerte, no sé qué. Entonces ahí ya como que yo, uy, no, una persona que me desee la muerte no puede estar a mi lado. Eso no. Yo le Claro, decía, eso no es ella. Yo le dije a ella, desde el arte era el propio demonio dándote ahí una maldición. eso. Entonces le dije, eso, mira, esa no sos vos. Yo sé que esa no sos vos, ahorita es tu rabia, eso es el diablo que te está usando, pero yo le dije, yo te prometo que yo no, o sea, yo no, de aquí no vamos a seguir más. O sea, yo te amo, te adoro y para mí es difícil. Yo me acuerdo que en ese viaje, o sea, quise yo después de eso, compré un avión
pero en el avión me devolví, o sea, me monté al avión y como que dije, no, no, yo no la puedo dejar, o sea, tengo que recuperar esto, una mujer que me ha aguantado tanto. Entonces, ya en el avión, paré el avión, literalmente ya cuando estaba casi que a quitarse el coso, y pum, me devolví. Estuve otros 2 días con ella, hasta que por allá ya, literal, como como la última noche en la cena, como que yo le dije a ella como que le iba a amar mucho siempre porque al final me ha enseñado mucho, pero que ya no podíamos seguir juntos y que en algún momento yo me iba a desaparecer porque era lo mejor que podíamos hacer por los dos. Y, y ya, y eso hice. Después de ese viaje nunca más le volví a hablar. Lo otro, me desconecté totalmente. O sea, no te digo que las primeras semanas fue difícil porque, o sea, era una decisión que me estaba costando a mí el alma, literalmente, porque yo decía, o sea, es la mujer de mi vida, el amor de mi vida, todo lo que yo quiero, la que madre de mis hijos, todo. Pero entonces decidí dar ese paso de fe porque al final Dios también me lo decía mucho, o sea, muchas veces me lo había dicho, muchas veces, a través de personas de mi familia, de mi mamá. Mi mamá me lo dijo, Juan, ella no es mala mujer, pero no es la mujer que Dios tiene para usted. Y sabes que la mamá la palabra de la mamá son Es una sagradas. profeta, la mamá es una profeta, papi. Y la mamá de ella también le ha hecho lo mismo. Le había dicho lo mismo. Confirmación, o sea, lo que estaban pegados eran los demonios que ustedes Es, tenían ahí, estaban y ahí. entonces, nada, decidí pasar mi duelo. Fue muy difícil, la verdad, o sea, fue muy difícil, pero me enseñó mucho. Me enseñó a estar solo, me enseñó a no depender de otra persona, sino depender de Dios. Y eso fue lo que literalmente ya me hizo a mí acercarme más a Dios. Y por eso yo le digo a todo el mundo hoy que me está viendo y me está escuchando, todo lo que te dolió, todo lo que creíste que te destruyó, si te acercó a Dios, fue una bendición. No. Y eso fue, y ahí estuvo, fueron mis puntos de quiebres, pero hoy por hoy le doy gracias porque a partir de eso también aprendí a colocar límites, aprendí a dar un amor más real y sobre todo que una relación tiene que basar y tiene que estar en el medio de Dios, si no, no hay nada. Sí. Bueno, Juan, pues eso es una historia muy bacana porque el Señor siempre nos saca a nosotros del cautiverio y nos manda al desierto, ¿no? Mm, En el desierto nos forma y luego nos entrega la promesa. Entonces, la historia que nos venís relatando, vemos que te vino sacando de un cautiverio, luego te metió a un desierto y en ese desierto te habló al corazón. Dice, yo te llevo al desierto para hablarte a tu corazón, dice en Oseas. Y luego le entregó la tierra prometida, así como se la entregó a Israel después del desierto, 40 años. Y eso mismo pasó con vos. Hoy en día estás viviendo la tierra prometida, o sea, algo que realmente está alineado con el propósito que el Señor te predestinó. Entonces, hoy en día, vos tenés una marca personal muy importante, de mucha influencia, estás teniendo mucho alcance también mensual, impactando a cientos de vidas eh, acerca de cómo mejorar los hábitos, cómo construir una plenitud en Dios, cómo meter a Dios también en sus negocios, en sus relaciones y también cómo construir una marca personal que pueda ser disruptiva y transformadora, no solamente una marca personal que pueda facturar, sino que también pueda hacer transferencia de vida a las personas, y es lo que estás haciendo vos ahora. Después de toda esta película que me contás, ya estás en el punto donde estás empezando a hacer transferencia de vida y estás duplicando personas y estás enseñándoles cómo transformar su vida a través de algunos principios importantes. Y yo quisiera que si pudieras resumir en una frase o en un pequeño contexto y hablarle a la cámara con contundencia, ¿quién es Juan ahora? O sea, ¿quién es Juan ahora después de todo este proceso? Bueno, yo diría que Juan es una persona que decidió dejar de vivir en ego y empezó a vivir alineado con el propósito de Dios. Ese sería Juan ahorita. O sea, que podríamos decirle que de la vanagloria a la gracia. Así es. Y así es titulado este podcast, de la vanagloria a la gracia. Ya, y aquí lo tengo. Su gracia está en mí. Pues gracias también está Ah, tatuadito. está tatuado. Wow. Entonces, Juan, yo quiero que dejemos un mensaje final a los jóvenes que te están viendo, a todas las personas que se están viendo, que hoy viven con vacíos, que viven con dinero pero sin paz, o quizás en una relación tóxica, o con esta vanagloria, y al final cuando se miran al espejo se ven solos, cuando salen están rodeados de gente, pero es gente que se le acerca solamente como sanguijuelas para absorberle la energía o absorberle oportunidades, pero al final por dentro están derrotados. Y yo quisiera que le dieras a ellos desde tu experiencia un mensaje, una reflexión poderosa
de cómo ellos pueden salir de donde están, porque es evidente que pueden salir. Me sacó a mí, te sacó a vos. Y si contamos las historias, hay miles de historias. Claro. Entonces yo sí quisiera que le dijeras a la comunidad cómo ellos pueden, a través de tu experiencia, de lo que has vivido, salir de esa prisión. No, claro, mira, yo lo que le diría a todo el mundo y a todos los que me están escuchando es, lo mejor que tú puedes hacer es volver el centro de tu vida Dios, porque cuando tú piensas que la solución está afuera, todo el tiempo vas a querer más, vas a querer buscar el método, el negocio, más dinero, el carro, la casa, la pareja perfecta, pero al final esa paz y esa plenitud y ese gozo solo lo vas a experimentar cuando coloques a Dios como principal en tu vida. Y eso fue lo que yo hice, que es lo que literalmente hoy por hoy me hace que yo viva en propósito todo el tiempo, me hace que yo viva en gozo, porque no solo que te vaya bien, porque lo que la gente busca es, no, yo quiero que me vaya bien, sino que también te sientas bien. Y entonces, eso es lo que yo les diría, cambien sus hábitos, levántense pronto, busquen, lo primero que hagan cuando se levanten es buscar la presencia de Dios, pongan el trabajo, sean disciplinados, pero en cosas buenas, porque la gente es disciplinada todo el tiempo en cosas negativas, en quejarse, en mentar madres, en dejar las cosas para después. Vuélvanse disciplinados, cumplan su palabra, no se fallen a su palabra, y cada vez que usted se sienta caído, cada vez que usted se sienta derrotado, vaya a Dios. Es el único que lo puede levantar. Ni su amigo, ni X, ni Y, ni su novia, ni un novio, ni un papá, no. Dios es el que le va a dar el verdadero poder para que usted pueda transformar su vida y alinearse. Y sobre todo materializar eso que usted también quiere, porque Dios también quiere que seamos abundantes. Dios también quiere que ese propósito se haga realidad. Entonces eso sería lo que yo les diría. Ahí está. Pues qué bacana esa reflexión, Juan Camilo. Yo creo que hoy ha sido muy edificante esta historia, este relato. Gracias por haber compartido con la comunidad. Eh, no tengo más para decir. Yo creo que hoy el show se lo llevó Juan Camilo. Esperamos que ustedes también estén siendo muy edificados a través de este podcast, de esta conferencia. Y antes de cerrar, yo quisiera que hiciéramos algo especial. Yo quiero orar por vos aquí frente a la comunidad y al final yo finalizar una oración con todos los que están viendo esta conferencia. ¿Está bien? ¿Te Claro. parece? Padre, hoy te pido, Señor, en tu nombre, Jesús, que puedas cumplir, Señor, el propósito que estableciste desde el principio con Juan Camilo, Señor. Él es el hijo de la promesa, Jesús. Y tú, Señor, desde muy chiquito lo seleccionaste para que él pueda hacer influencia en tu reino, Señor. Te pido, Señor, que así como el apóstol Pablo decía que él estaba completamente convencido de que el que empezó la buena obra la terminaría, te pido, Señor, que termine la buena obra con este hombre, Señor de Dios, un hombre que lo has formado, lo has establecido, Señor, como estaca, Señor, como influencia, para que pueda, Señor, ser un testimonio vivo de tu gloria en esta tierra. Lo bendigo, te pido que le des gracia, lo abunde de tu justicia, Señor, y que él pueda seguir creciendo, Padre Celestial, como un hombre sabio, Señor, y lleno, Señor, de ciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Camilo, vamos a hacer una oración para finalizar por los que están aquí, Padre. Hoy le doy gracias, Señor, a todos los oyentes que estuvieron aquí escuchando. Dales, por favor, Señor, sabiduría para que ellos puedan enfrentar todos estos problemas que quizás están viviendo. Hoy te pido, Señor, que le hables en sueños, Señor, que les actives el don, que les actives, Señor, su llamado, precioso Jesús, y que ellos entiendan de una vez que no existe nada en el mundo que pueda llenar el vacío, Señor, que solo tú puedes llenar. Jesús, te doy gracias por esta comunidad. Te pido, Señor, que los sigas prosperando, que les sigas derramando de tu justicia sobre ellos y que un día, Señor, estén dando testimonio acerca de lo que tú hiciste por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, señores, Dios los guarde muchísimo. Gracias por estar en este nuevo episodio. Prontamente vamos a sacar un segundo episodio para que la gente se vaya conociendo un poquitico más, pero el próximo va a ser, vamos a hablar de negocio. Así es, Vamos a hablar doctor. de cómo se hace negocio a nivel de reino también, ¿sí? Eso es. Porque el Señor quiere que nosotros también seamos prosperados y que tengamos billete, porque dice, quiere que sea prosperado en todo, Así en es. todo. Entonces, vamos a aprender un poquito de eso. Chao, chao, señores.